Sí, Weimer, sí, te escucho. Bueno, Freddy, muy buenas noches. Como ha sido usual en las anteriores fechas de este curso de formación continua internacional en competencias docentes, hemos hecho siempre un tiempo prudente, pero hemos iniciado con todos los interesados y cursantes que se encuentran presentes. Así que el día de hoy vamos a empezar igual con aquellos que tenemos en sala y estamos seguros que se van a ir uniendo todos aquellos cursantes que están interesados en el curso. Entonces, estaríamos iniciando, por favor. No sé si me pueden confirmar el compartir pantalla. Buenas noches, licencia. Sí, María del Carmen, muchas gracias. Entonces, para recordar a todos aquellos participantes que tenemos en el curso de formación continua, recordarles lo siguiente. Ya estamos en la tercera fecha del curso internacional en competencias docentes para la educación superior. Habíamos iniciado nosotros con el magíster Fidel Tojara, quien nos había hablado en las dos primeras fechas sobre dificultades de aprendizaje y habíamos visto todo aquello que está pendiente como una preocupación que tenemos todavía en educación superior y que son estas dificultades de aprendizaje y que pensamos nosotros que estas solamente son inherentes a la educación regular, que no es así, sino que también deben considerarse un espacio de educación superior, porque esas condiciones de los estudiantes en educaciones superiores, si bien no son tan visibles como en el caso en educación primaria o secundaria, pero sí también son parte del proceso de formación en una educación superior. Hemos tenido posteriormente a la participación del magíster Tojara, la participación del doctor Ricardo Pérez, él proveniente, bueno, es de Chile, de la Facultad de Humanidades de Santiago de Chile, uno de los invitados especiales, quien nos ha hablado el día de ayer sobre las tensiones y desafíos en educación superior, una mirada desde la inclusión. Esta conferencia nos ha ayudado a nosotros a percibir de manera más experiencial todo lo que se está viviendo en Chile y cómo se pueden ir abordando escenarios de inclusión en educación superior, que también es un tema y una situación pendiente en el vecino país. Continuando con los cursos que tenemos programados en todos estos días, tenemos el día de hoy la presencia del magíster Freddy Llanos Rodríguez, quien es docente del Centro de Altos Estudios Tecnológicos, Investigativos y Posgraduales, ha que ha estado con nosotros en diferentes programas de diplomado, y la especialidad que él tiene es el de poder trabajar temáticas inherentes a la psicopedagogía, y que el día de hoy va a estar con nosotros hablándonos sobre contenidos de estilos de aprendizaje. Estaría con nosotros hoy, viernes 24, y también va a estar el día martes 28. Entonces, estamos en esta tercera fecha, señores participantes, y vamos a ir avanzando sobre lo que se tiene programado para estos cursos. Ahora, dentro de las características que tenemos nosotros y también la presentación de nuestro estimado docente, que la vamos a hacer el día de hoy, son las siguientes. El magíster docente Freddy Mario Llanos Rodríguez es de nacionalidad boliviana. La formación académica que tiene es magíster en Ciencias de la Educación Superior de la Universidad Técnica de Oruro. Es especialista en formación de educadores de jóvenes y adultos de en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. Diplomado en Neuropsicología Aplicada, examen diagnóstico del niño escolar, Universidad de La Habana, Cuba. Diplomado en Psicología Clínica, Niños y Adolescentes, Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Colombia. Y licenciatura en Psicología con la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Dentro de la experiencia profesional relevante es que es docente universitario de la Universidad Técnica de Oruro, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, carrera de Psicología,
docente de posgrado con la Universidad Pedagógica y Universidad Técnica de Oruro, facilitador Centro de Educación Permanente Santos Marca Tula, psicólogo y asesor pedagógico en diversas instituciones educativas y organizaciones sociales, rector y coordinador técnico pedagógico en proyectos educativos con Fe y Alegría y Fundación Inti Raymi y ONG Cuscan Haku. Estas son las características tanto académicas como experiencia profesional que tiene el docente que el día de hoy nos está acompañando en este curso. Y estamos seguros nosotros que toda esta experiencia va a ser bien transmitida y recibida por todos los participantes que forman parte de este curso y que vamos a poder nosotros incidir de manera positiva en el rol docente en educación superior. Es para nosotros entonces, estimado Freddy, un grato placer tenerte nuevamente junto con CAETIF. Has tenido la gentileza de acompañarnos siempre en los programas que te hemos invitado y has estado con nosotros en diferentes programas de diplomado. Esa situación y ese perfil hacen que nosotros también ampliemos nuestra invitación y puedas acompañarnos en este curso internacional de docencia en competencias docentes. Entonces, Freddy, la sala es tuya, te dejamos con todos los participantes y quedamos prestos para cualquier situación. Muy buenas noches. Gracias, Weimar. Saludos y buenas noches a todos los que están conectados. Evidentemente, no, es una experiencia más dentro de lo que son mis actividades y es un grato placer poder dirigirme y compartir con ustedes algunos conocimientos, ¿no?, que he ido adquiriendo en el transcurso de mi historia como profesional y también en las experiencias en diferentes instituciones. Eh, por encargo y siguiendo la propuesta que tiene este centro de estudios, he podido aceptar el módulo de estilos de aprendizaje, un contenido quizás muy amplio, pero también de mucha importancia, ¿no? Porque en el ejercicio docente a veces la planificación o la intervención estratégica de los docentes no se basan en características de los estudiantes o de las personas que van a generar los aprendizajes, sino más bien desde un punto de vista más didáctico, ¿no?, del educador principalmente. Entonces creo que para la educación superior es también importante conocer estos otros factores que inciden en la planificación didáctica, en la estrategia pedagógica que se va a aplicar. Y espero, ¿no?, que en el transcurso de estas dos sesiones que vamos a tener pueda llegar a satisfacer sus expectativas como docentes en su experiencia también universitaria de ustedes, tanto en el rubro de la planificación como de la intervención estratégica como docentes, ¿no? Entonces, espero que sea del agrado de ustedes. Bueno, también un poquito comentarles em, sobre mi experiencia en el ámbito de la educación especial. Yo trabajo mucho tiempo y también conozco el ámbito de la educación especial en énfasis que se hace en la inclusión, ¿no? Y creo que aunque no se acepta y todavía no se visibiliza como experiencia también en docencia en instituciones de educación superior, todavía podemos tener personas que tienen, ¿no?, o que arrastran secuelas de estas dificultades de aprendizaje que se visibilizan más en primaria, hasta en secundaria, diría, pero también se ha hecho muy visible, ¿no?, en la educación superior y creo que políticas que hagan este trabajo, creo que tienen un asidero muy sustancial en torno a lo que podamos hacer, ¿no? Precisamente mi tesis de maestría estaba relacionado con esta temática de los estilos de aprendizaje y una relación con el apego emocional que tienen los estudiantes, ¿no? En ese sentido, se ha demostrado que algunos estilos de aprendizaje están muy relacionados con la carga afectiva que tienen los estudiantes y que ocasiona que terminen o no terminen sus estudios superiores. Em, y en el ámbito, digamos, de la educación especial, también he tenido la experiencia de tener como estudiantes a personas ciegas, ¿no?, a personas eh, con sordera, y creo que eso hace mucho, ¿no?, de que la universidad ahora eh, tiene
esa amplitud, ¿no? De tener personas con estas capacidades diferenciadas a las que hay que atender y por supuesto también reconocer, ¿no? Ese derecho que tienen de la educación superior. Ustedes tal vez imaginarán cómo enseñar componentes del cerebro, ¿no? Las estructuras cerebrales a una persona ciega. Es un desafío, pero también es una experiencia grata que quizás el ser docente hace que tengas estas especies de experiencias, ¿no? Nada comunes. Enseñar cosas que necesitan de un órgano sensorial como la vista, pero que a la ausencia de esto tú tienes que ser creativo, ¿no? Tienes que ser imaginativo. Y estos son los desafíos, ¿no? Las estrategias que el docente acuña en su experiencia, pero también em, en su actitud inclusiva, ¿no? Muchos docentes dirán, no, pero ¿cómo voy a enseñar esta materia a una persona ciega? Condicionado un poco más por su interés de educador que de transformador, ¿no? En ese sentido, creo que la actitud de un docente que acepta el reto de tener estudiantes con diferentes características, ¿no? Como los definen sus estilos de aprendizaje o como los que también definen alguna discapacidad que tienen estas personas, son más bien un reto, ¿no? Un desafío que llena, digamos, ¿no? De motivación para proponer cosas nuevas y quizás ganar esa experiencia, ¿no? Y actualmente ese colega psicólogo, si bien no conoce mi rostro, no se da cuenta cómo soy, me escucha en la calle y cuando nos saludamos, inmediatamente pone su rostro de alegría, ¿no? Porque creo que es ese vínculo también que generamos en estos procesos de educación superior cuando le das posibilidades a estas personas de entrar, ¿no? Y no tener las limitaciones que una pedagogía centrada en una normalidad de adultos ha puesto límites, ¿no? En ese sentido, creo que las universidades que se abran a la inclusión me parece un gran paso que deberíamos dar, ¿no? Eh, y les decía también, no solamente personas sordas, ¿no? Sino personas ciegas también, ¿no? Son otro desafío que implica, ¿no? Las modificaciones en en nuestra planificación y nuestra intervención. Bueno, en este sentido creo que eh, nos ayuda, ¿no? A poder poner en antecedente esta temática. Si nos preguntamos cuántas diferentes formas tenemos de aprender. Seguramente los que estamos aquí presentes, cada uno de nosotros tenemos una forma muy particular, ¿no? Algunos, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los que recuerdo más rostros que nombres, ¿no? Y esta habilidad que tengo de reconocer más rostros que nombres hace énfasis a que quizás los órganos sensoriales que me ayudan más en recordar cosas son las imágenes, ¿no? Y en ese sentido, mi órgano visual creo que es más preponderante en mis aprendizajes, ¿no? Que escuchar sonidos, por ejemplo. Y así si ustedes hacen una revisión de cómo han llegado a aprender cosas o cómo aprenden actualmente, probablemente hagan esas pequeñas y sutiles diferencias que tienen uno, ¿no? Algunos son hábiles con las manos, ¿no? Les gusta escribir, les gusta hacer bosquejos de lo que han aprendido. Algunos escribir también, ¿no? Son buenos para hacer resúmenes. Otros al utilizar la gráfica también son altamente creativos, muy imaginativos. A otros les gusta estudiar con la música, ¿no? Mientras están escuchando la música, están colocando ahí el énfasis en esa capacidad sensorial que se complementa con la forma de aprendizaje, ¿no? Otros probablemente simplemente escuchan, no hacen ninguna conducta a nada más que escuchar y en ellos tal vez se ve esa habilidad, ¿no? De recordar todo. Un poco antecediendo en el ejemplo que puse, este estudiante que era sordo, perdón, que era ciego, eh, se sabía cuando presentaba su temática, así sin diferencias en el aula, él podía aprenderse de memoria la letra que empezaba en la esquina superior izquierda y la última letra que terminaba en la esquina inferior derecha de su presentación.
imagínense la cantidad de información que él sabía, ¿no? Y junto con él tenía un apoyo muy importante que era su madre, que venía a ayudarle, ¿no? Ella también, eh, de forma muy pasiva, ha sido pues una estudiante que escuchaba las clases y le ayudaba a su hijo a tener, digamos, esa posibilidad de poder guiarse dentro del aula, ¿no? Salir. Entonces la madre era la que acompañaba en estas necesidades que él tenía, ¿no? Como una maestra sombra actualmente, ¿no? De prepararse los materiales, ¿no? Ayudarle a trasladar cosas. Entonces, miren cómo la riqueza en esa persona, ese colega que les comentaba, nos muestra la gran capacidad que tiene nuestro cerebro de adecuarse a esas desventajas. Probablemente en mi caso, el más recordarme rostros que recordar nombres es una habilidad, es un estilo de aprendizaje que yo tengo. Y ustedes seguramente también así tienen, ¿no? Esa habilidad de diferenciar un canal sensorial que les permite retener mayor información. Entonces, ese conceptualmente sería ese panorama, ¿no? Ahora, claro, en la educación en primaria, secundaria, incluso yo diría hasta en la inicial, ya se empieza a esbozar esas diferencias, ¿no? Esas pequeñas, sutiles diferencias que van priorizando, ¿no? Porque los estilos de aprendizaje también son formaciones, ¿no? Que van eh, mediatizadas por la experiencia misma, ¿no? No solamente es carga genética la que traemos en sí, sino espacios donde la experiencia de conocer cosas o de tener intercambio de información, nos van a permitir interactuar con ese entorno que va a ir complementando pues esa predisposición genética, ¿no? Em, pero si ustedes me dicen, eh, entonces, ¿cómo es que recuerdas más lo que ves que lo que oyes? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando quería aprender a tocar guitarra era casi difícil para mí, ¿no? Ahí las notas, el estímulo sensorial sonoro no eran de mi capacidad para poder retener, ¿no? Y me costaba mucho. En cambio, otros tienen esa facilidad, ¿no? De escuchar y retener el tono, retener las sutiles diferencias entre una nota y otra, ¿no? Y esa es una habilidad que está marcando o determinando su estilo de aprendizaje, ¿no? Bien, en ese sentido, eh, como antesala a la temática, creo que eso nos puede orientar, ¿no? En la importancia que tiene el contar con esta información, pero también en la importancia que tiene esta individualidad de aprendizajes, ¿no? Porque si cada uno tiene una diferencia en cuanto a su forma de aprender, eh, es pues el insumo básico de nuestra intervención como docente, ¿no? Es decir, ese debe ser el elemento que nos permita planificar nuestras clases y no solamente pensando en que yo voy a dar una charla y coloque el contenido que pueda, digamos, compartir, ¿no? Sino hacer ese juego, ¿no? Entre qué necesidad tienen los estudiantes o cómo aprenden para que puedan, digamos, tener beneficio, ¿no? No solamente algunos que se beneficiarían con una clase magistral, digamos, sino también aquellos que pueden retener más información visual o auditiva. En este sentido, la variación de los estilos hace que también predispongas a variar tus estrategias didácticas. Pues. Bien, entonces con esos antecedentes, probablemente también ahora podamos compartir con los que están en la sala un poco esas experiencias, ¿no? Eh, Quisiera pedirles que participen así brevemente estas diferencias que se han notado en sí mismos cuando han podido establecer las formas como aprenden. Entonces, me gustaría que voy a mencionar ahora que las personas que están conectadas puedan contar su experiencia, ¿no? Voy a acudir ahora a Rosalía Vaca. Tal vez, Rosalía, nos puedes contar cómo es que tú aprendes o qué diferencia hay en esa tu capacidad de aprendizaje. ¿Has notado alguna diferencia? Rosalía, por favor, quisiera que nos puedas contar brevemente esa tu experiencia en qué estilo manejas en el aprendizaje. Dicen después puedo hacerlo yo. Buenas noches, Licen. Bueno, mi forma de aprender mayormente es visual y escuchando. En la parte de leer no me gusta mucho porque me cansa a veces
y no puedo seguir, pero si escucho, más lo hago en forma a escuchar las cosas, así aprendo más Mm, de esa muy bien. forma. Gracias, Rosalía. A María del Carmen, por favor, tu experiencia, tu comentario. Dice, Buenas no noches, puedo ir Lice. después. Buenas noches, Rosalía. María del Carmen, coméntanos, por favor. Bueno, con relación a mi persona, me gusta sí escuchar, pero tengo que tomar apuntes. Ah, Yo retengo más cuando tomo apuntes y luego cuando lo practico. Sí, esa sería, Entendido. bueno, Es un estilo combinado entonces, ¿no? Muy bien, gracias María del Carmen. A ver, escucharemos a las personas varones. Marco, ¿nos puedes compartir tu experiencia de cómo aprendes vos o qué parte sensorial es más privilegiada en tus aprendizajes? Marco. Buenas noches, licenciado. Eh, sí, bueno, en esa parte del aprendizaje, yo lo he tomado más por la parte práctica. Siempre, Ya. digamos, hacemos trabajos y más es prácticamente, ¿no? Hacemos por la práctica, me entra más lo que es el aprendizaje. Muy bien, gracias. Gracias. Inés, por favor, tu experiencia. Inés. Bueno, creo que no está conectada. Bueno, con esos ejemplos podemos ver, ¿no? Sí, dime, Inés. ¿Usted? Ah, no, perdón, dijo Nieves, pero ya, iba le comento, soy Nieves. Mi Ya, estilo de bien. aprendizaje es más kinestésico, me gusta más Ah, practicar. muy, muy Mientras bien. tengo los apuntes, leo, más visual y kinestésico. Mm, Muy bien, gracias. Ustedes han podido ver ahí en las narraciones de cada uno de los participantes esas formas, ¿no? Muy particulares, algunas combinadas, algunas prefieren más un canal sensorial que otro. En muchos de los casos incluso sienten comodidad, ¿no? Como decía uno de los compañeros, se siente más cómodo de esa forma, ¿no? Aprendiendo de esa manera. Entonces, el estilo es ese, ¿no? Es esa definición de cómo tú aprendes y cómo ese aprendizaje te resulta tan simple, ¿no? Tan fácil de hacerlo. Eh, pero Dice, imagínense también si ustedes tuvieran una clase en donde solamente tengan que leer, que leer, que leer. ¿No? Hay quizás los que tienen ese estilo de aprendizaje de inclinarse más a la lectura van a estar felices, pero los que, como una de las compañeras, los que les gusta más la actividad, el moverse, ¿no? El graficar, el hacer diferentes gráficas en su cuaderno, tomar apuntes, cómo se siente, ¿no? O sea, ese es quizás también el otro beneficio que tenemos, ¿no? Cuando descubrimos o cuando conocemos estos estilos y variamos las actividades en esa propuesta didáctica. Zaida, adelante. dicen, gracias por darme la oportunidad. Desde hace rato quiero participar. Ah, Bueno, Lisa, buenas noches, Lisa. Es que quería compartirle porque tengo no sé si decirlo algo muy peculiar, ¿no? Bueno, lo de la lectura es porque me encanta, yo aprendo más leyendo, no me gustan los videos, yo trabajo videos, pero no me gusta, tampoco me gustan los audios, yo prefiero mil veces lectura. Sin embargo, tengo algo que yo he notado justo a partir de mis 20 años, que cuando estoy triste suelo estudiar y aprender más. Es como que mi única fuente de escape, póngale así. Yo tiendo a, por ejemplo, hay personas que suelen tal vez consolarse, qué sé yo, saliendo a fiestas o tomando. Yo tengo que estudiar, tengo que leer y me adentro tanto de que me olvido. Es mm. una manera que tengo de estudiar y de poder entender todo. Gracias. Qué interesante, ¿no? Puede ser que
el estudiar se ha convertido en un refugio emocional para Zaida, ¿no? Miren, a ese extremo llegamos, ¿no? O sea, pero no es extremo en el sentido negativo, sino de ver que los estilos a veces marcan ciertas pautas en nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando está triste, hace eso. Entonces, el estilo no solamente define en ese ámbito de aprender o de la intención o motivación para aprender, sino para refugiarse en un ambiente emocional en el que quizás se predispone más, ¿no? a poder recibir información y generar aprendizajes. Bueno, esas son las variaciones, ¿no? que tenemos que entender y considerarlas en el momento de plantear nuestras estrategias o nuestras intervenciones estratégicas en el ámbito de la docencia. De forma introductoria me parece muy interesante rescatar estas experiencias, ¿no? Para que ustedes valoren también la diversidad que tenemos como personas para poder entendernos, ¿no? En esos procesos de aprendizaje también diferenciados y diversificados, más que todo en la educación superior. Seguramente también ustedes, ya dando clases presenciales, digamos, ustedes van notando, ¿no? Qué estudiantes son los que tienen estos estilos bien marcados. Por ejemplo, en mi experiencia, generalmente las que vienen adelante, las estudiantes son las más predispuestas, ¿no? Y tú les ves que cuando más estás hablando, están tomando apuntes, ¿no? Como que copiándote cada palabra que dice, incluso cada silencio que sostienes, ¿no? En cambio, otros están ahí atrás, un poco hablando entre compañeros, ¿no? A veces otros tratando de compartir cosas, ¿no? Entonces, si bien esa variedad de conductas hace también posible configurar un perfil de los estudiantes en nuestra aula, em, se reconocen al tiro, ¿no? Cuando tú te das cuenta a quienes les interesa más leer, a quienes más ver, ¿no? A quienes más hacer trabajos didácticos. Cuando haces cambio de actividades, por ejemplo, cuando planificas un control de lectura, ¿no? Dándoles un texto y formando grupos para que se organicen y haya un debate posterior, ahí tú notas, ¿no? Quiénes son los líderes del grupo, ¿no? Quiénes son los que dirigen, quiénes son los que les gusta intercambiar opiniones, ¿no? Generando esa serie de posturas diversas, ¿no? Que enriquecen también, ¿no? Porque así como hemos hecho este pequeño recorrido de cómo ustedes aprenden, hemos conocido, sin ir directamente a la teoría, que los estilos marcan esas peculiaridades, ¿no? Esas especies de atributos personales que tenemos como seres humanos, ¿no? En donde interviene nuestra motivación, nuestras emociones, nuestras actitudes, ¿no? La responsabilidad que asumimos con nuestros estudios, ¿no? La motivación de, por ejemplo, ¿no? Tener una buena nota, o quizás la temática, ¿no? Que en el momento en que está desarrollando el tema es una cosa que a ti te interesa por el contenido, entonces te entregas, ¿no? Y te apasionas. Bueno, todos esos detalles hacen que nosotros como docentes estemos a diario con estas experiencias, ¿no? Donde la interacción entre docente-estudiante hace pues factible encontrar estas diferencias y aprovecharlas, ¿no? Entonces, ese es el ámbito de la temática de hoy, ¿no? Y para también ya un poquito profundizar, vamos a compartir pantalla, por favor. Quisiera que me permitan confirmar si lo estamos haciendo, por favor. Sí, está bien, Freddy. Ya, gracias. Entonces, eh, bueno, entonces la temática precisamente trata de eso, ¿no? De los estilos de aprendizaje en educación superior. Vamos a ver cómo evaluar y también cómo planificar a partir de esa evaluación nuestras estrategias de enseñanza, pues, ¿no? Bien, miren, esta parte de la intervención estratégica tiene que ver también con eh, una especie de elemento que hay que tomar en cuenta. Se dice que cuando presentamos nosotros una temática es bueno advertir los objetivos que van a tener, ¿no? Es decir, proponer ya los objetivos
a los estudiantes para que se den cuenta también qué aspectos vamos a tratar en la clase, ¿no? En este caso, em, mi objetivo número uno es explicar qué son los estilos de aprendizaje y su relevancia en la educación de adultos. Primer objetivo. Otro objetivo que voy a enmarcar en esta charlita es discutir cómo evaluar los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios adultos. Y por último, presentar estrategias prácticas para diseñar experiencias de aprendizaje adaptadas a los estilos de los estudiantes, ¿no? Esos serían mis tres objetivos. Bueno, es bueno también advertir porque como que predispones a la gente a que ya planteado tus objetivos, generes curiosidad, generes motivación, ¿no? Entonces, ya de forma práctica también viene ya la recomendación de que cuando se interviene estratégicamente es bueno adelantar los objetivos, en este caso a la clase, para que sepan a qué se quiere llegar. Esto también llega al final a ser una forma de evaluación, ¿no? Cuando tú ves al terminar la clase si se ha logrado estos objetivos. Entonces, eso es una cosa que retroalimenta también tu intervención. Bueno, está planteado ya los objetivos. Vayamos por las definiciones de qué son los estilos de aprendizaje. Como hemos podido ver en los ejemplos y las experiencias que nos han contado, de los que han participado, los estilos de aprendizaje son, dice, las maneras en que las personas prefieren recibir, procesar y almacenar la información, ¿no? En realidad, recibir, procesar y almacenar la información es lo que se denomina como aprendizaje, ¿no? Entonces, esa forma particular de recibir información, ya sea por algún órgano sensorial privilegiado, o procesar, digamos, ¿no? Tal vez únicamente de forma racional o emocional, o también dándole importancia, seleccionando algún tipo de elemento, ¿no? Algún tipo de información básica, elemental, que genere esa manera muy particular de procesar esa información. Yo les decía, a mí me gusta más recuerdo más las caras que los sonidos. Entonces, mi forma de procesar es más visual, ¿no? Es decir, en ese caso soy detallista también, ¿no? Tengo esa inclinación, tal vez es un detalle obsesivo en mi persona, pero me apasiono por ver, ¿no? Esas diferencias y prestarle atención a esos detalles. Esa es mi manera de procesar. Luego, almacenar, dependiendo de esta capacidad de recibir información, de procesar la misma, tú vas a tener pues capacidad para almacenar. Y como les decía, ¿no? Yo quizás me puedo recordar caras, pero no tanto nombres. Entonces, a veces me saludan en la calle y dicen, "Ciao, ¿cómo está? Hola, hola." Yo sé que es mi estudiante, sé que tal vez es de un curso anterior o posterior, me doy cuenta, ¿no? Pero su nombre, y a veces puede ser tal vez una descortesía para ellos, ¿no? Que no sepan ni su nombre, pero bueno, esta es la manera de cómo almaceno la información esta definición de estilos de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es su importancia, no? ¿Por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje? Precisamente porque estos estilos van a permitirte adaptar el proceso de enseñanza, lo que hace rato advertía, ¿no? Si tienes ya una información, un insumo que va a ser el que vas a ir recogiendo en el intercambio con tus estudiantes, ¿no? Vas a ir evaluando también a través de algunas pruebas, otra vez o a través de tu propia experiencia, ¿no? Porque a veces ya la experiencia mismo dice, estos chicos son más kinestésicos, no hay que hacer con ellos actividades, son más visuales, ¿no? Entonces ya tú mismo te vas ubicando más, sobre todo cuando los periodos de las clases o de las modalidades tanto semestrales como anuales te dan mucho tiempo para conocer a tus estudiantes, ¿no? Entonces eso hace que tú también, no solamente a través de instrumentos, sino a través de tu propia experiencia, ya te das cuenta qué estilos van primando, ¿no? En cuanto a porcentajes, y eso te permite, pues, como dice, adaptar el proceso de enseñanza para maximizar la comprensión. Entonces, si tienes un ambiente donde más son visuales o son más de tipo activos, ¿no? Que les guste el movimiento, no vas a centrarte en simplemente tener clases así monótonas, ¿no? De movimiento o simplemente de hablar, sino hay que cambiar y como vamos a ver en la última sesión, vamos a planificar también de acuerdo a esas modalidades en cuanto las personas reciben, procesan y almacenan la información. Eso nos va a permitir asegurarnos, ¿no? De que
se está maximizando esta comprensión y también la retención de la información que estamos compartiendo. Bien, entonces, una vez teniendo esta definición y su importancia en la educación, hay varios modelos, ¿no? Quizás han escuchado hablar de estos modelos de estilos de aprendizaje. Los más conocidos son, ¿no? Este de BART, que es una relación de las letras iniciales de estas acciones, ¿no? Por ejemplo, que valora más lo visual, valora más lo auditivo, valora más la lectoescritura y lo kinestésico. Esa especie de acróstico está conformando el nombre de los estilos de los instrumentos que miden estos estilos de aprendizaje, ¿no? Miden lo visual, lo auditivo, la lectura, escritura y el kinestésico. Voy a compartirles, tal vez al último lo podamos hacer, estos instrumentos, que son pequeños instrumentos, hay más complejos, por supuesto, como este de COP, ¿no? De Kolb, que también habla de los ciclos de aprendizajes experienciales y es más amplio este instrumento, ¿no? El que les voy a mostrar es uno resumido, pero que permite también evaluar eh, en, en rápidas intervenciones para tener un panorama, ¿no? Y este que quizás no es tanto un estilo de aprendizaje, sino es una forma en cómo uno encuentra un ámbito en el que le presta atención a ese ámbito de un tipo de inteligencia, ¿no? Si bien no es como estilo, pero es una forma en que el sujeto muestra sus intereses, ¿no? A través de las inteligencias múltiples del famoso Howard Gardner. Pero veamos en detalle ahora estos modelos comunes, ¿no? Veamos el modelo BARC. Este modelo BARC mide cuánto es la preferencia por información o la preferencia por ver información, ¿no? Por eso es visual. Y aquí están todo lo que significan los gráficos, ¿no? Utilizar mapas o utilizar diagramas. Este estilo visual prefiere ese tipo de información, ¿no? Eh, que, como en el otro caso, el auditivo, que escuchar o hablar para procesar información. Entonces, a diferencia de del visual, el auditivo tiene este tipo de inclinaciones, ¿no? Más a escuchar y hablar. Y el de la escritura, lectura, donde prefiere más leer y escribir como método principal de aprendizaje, y el kinestésico, ¿no? Que prefiere aprender a través de la experiencia práctica y de la acción. Les gusta hacer a ellos cosas, ¿no? Incluso en temáticas tan complejas como, por ejemplo, un concepto abstracto, ellos pueden, en base a su imaginación, ¿no? A su propia dotación en su propio cuerpo, ¿no? De cómo esa palabra se puede expresar con el cuerpo, ellos pueden hacer, ¿no? Una demostración de ese concepto abstracto con el cuerpo, con el movimiento. Y eso es bien interesante porque da rienda suelta también a la creatividad. Entonces, este modelo BARC mide esos cuatro estilos, ¿no? El visual, el auditivo, lectura-escritura y el kinestésico. Veamos otro modelo, el modelo Kolb, que también, igual que en el caso anterior, mide una experiencia, o sea, hay personas que les gusta, ¿no? Un aprendizaje más experiencial, ¿no? En donde la experiencia, la acción, el hecho de convivir, ¿no? Con una experiencia concreta genera más aprendizajes. En cambio, aquellos que les gusta más la observación reflexiva, por ejemplo, ¿no? O sea, han hecho algo y les gusta reflexionar sobre lo que han hecho. Esta sería este estilo, ¿no? De siempre estar en esa posición crítica, ¿no? De analizar lo que está pasando, ¿no? Darle énfasis a esos sucesos que tiene como experiencia y los reflexiona, los analiza. Otros van más allá, ¿no? No solamente se basan en la experiencia, sino personas que abstraen con mayor habilidad, ¿no? Cosas como conceptos, ¿no? Como definiciones, y van más allá, ¿no? Tratan de entender las leyes, las reglas que gobiernan ese concepto o en qué se aplican. Su nivel de abstracción es más elevado en el sentido de plantear, pues, ¿no? Una manera muy particular de ver. Hay personas así, ¿no? Que
Tú le estás contando algo y ellos ya están analizando, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? O están viendo las intenciones que tienen a través de ese discurso, ¿no? Son personas muy hábiles, ¿no? En detectar esas especies de variaciones o diferencias sutiles que a veces puede escaparse a una serie de miradas muy superficiales, ¿no? Y también quienes les gusta mucho la experimentación activa, teniendo en cuenta que les gusta probar conceptos nuevos, ¿no? En situaciones reales, les gusta tener experiencias. Estas son las personas curiosas, ¿no? Que siempre quieren descubrir cómo funcionan las cosas, ¿no? O por qué están sucediendo esas cosas. Es una especie de hábito, ¿no? De querer entender en profundidad estas cosas. Y por ello experimentan, ¿no? Prueban, tratan de comprobar y poner en diferentes situaciones una situación o un concepto o una definición y van probando, ¿no? En la vida diaria son así, ¿no? Son personas que se enriquecen más por la variación que pueda surgir de una experiencia común, ¿no? Bien. El de las inteligencias múltiples, que seguramente ustedes ya lo conocen, son personas que tienen habilidades para manejar el lenguaje, otros que tienen habilidades con los números, otros que tienen habilidades en manejar referencias espaciales, habilidades para la música, ¿no? Habilidades para el movimiento, la interpersonal para reflexionar eh, y autocomprenderse, ¿no? Internamente, y otros, la intrapersonal es para utilizar esta misma habilidad, pero en otras personas externas o personas que están en su entorno, ¿no? Para relacionarse y comprender a otros y otras habilidades que también les permiten vivir y defender el entorno. Si bien estas no son, como les decía, estilos, son más bien ámbitos en los que uno se desenvuelve mejor como áreas concretas, ¿no? En este caso se les ha denominado inteligencias múltiples. Bueno, de esto también hay diferentes instrumentos, pero los que yo voy a hacer énfasis más es en los dos anteriores. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un estilo de aprendizaje y la persona adulta universitaria, ¿no? Hay que tener en cuenta este aspecto también porque, bueno, a diferencia de los niños o de los jóvenes, los adultos tienen ciertas características que hay que tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen ya una experiencia previa. La mayoría de las personas que estudian en nivel superior tienen una experiencia ya muy eh, eh, muy fundamentada, ¿no? Es decir, algunos aspectos de su propia experiencia en ese transcurso de 20 años han creado, ¿no? Esta especie de fundamentos conceptuales de la vida, de la forma de entender lo que está pasando con ella o con él también de entender los principios que rigen, digamos, su familia, ¿no? Los propósitos que él tiene para el futuro, o sea, están ya consolidados en ese tipo de aspiraciones. Y esto hace que estas experiencias de vida eh, puedan tener, pues, variaciones y a veces sean muy difíciles de cambiarles, ¿no? Porque ya están en esa opción, ¿no? De tener algo que funciona así y no le vas a cambiar. Es decir, ya están convencidos de esa forma de entender la vida. Esos conceptos a veces son tan impenetrables, a diferencia de los niños, ¿no? De los jóvenes, de los estudiantes y adolescentes, ¿no? Son, si bien decir manipulables no es tan oportuno, pero ese concepto me ayudaría a precisar, ¿no? Se pueden manipular todavía dándole ideas, ¿no? Presentándoles experiencias y puedas hacer variar esos conceptos. En cambio, en los adultos ya es más difícil y esto también creo que hay que tomarlo en cuenta como una especie de variable en la intervención estratégica, ¿no? La idea no es convencerle al otro de las ideas, sino compartir, ¿no? En esa persona que ya tiene su concepto de lo que es la vida y de por qué está estudiando, tal vez no le vas a llenar de más ilusiones, sino simplemente que compartas, ¿no? Que puedas intercambiar con él información y a eso suficientemente puedes llegar, ¿no? Y no tanto con esa intención de cambiarle. Porque esa es su libertad también de ellos, ¿no? Y por eso quizás no es tan prudente esforzarnos en cambiarles completamente, sino
Y aquí recuerdo una frase que decía que un buen educador no es aquel que logra que repitan las mismas cosas, sino que aquel más bien que te cuestione de por qué tiene que repetir eso, o que te cuestione el porqué de las cosas. Ese es, creo, el mejor estudiante, ¿no? Aquel que nos cuestiona, que nos pone en duda, ¿no? Porque esa es la parte crítica que en esta edad de adultos universitarios es más enriquecedora, ¿no? Crear la duda, y decían en una especie de eslogan, ¿no? Un buen educador es aquel que deja dudas sobre su conocimiento, porque eso genera pues desafío, ¿no? Que el que duda investiga, el que duda te trata de comprobar lo contrario, el que duda construye cosas nuevas y no asimila simplemente así, simplemente por asimilar, sino tiene todavía otras estrategias para poder hacer que el conocimiento no sea tan fácil asimilable, ¿no? Y eso quizás es una principal motivación profesional, ¿no? Porque ya eso va a estar dirigido a qué tipo de motivo principal van a tener sus exigencias competitivas con el entorno, ¿no? Hay mucha gente que a veces justamente, ¿no? Esa motivación profesional es fruto, ¿no? De su experiencia anterior, de unas carencias, ¿no? O de una situación familiar particular. En muchos casos, a veces los papás determinan la motivación profesional de los hijos, ¿no? Pero a veces, contrariamente, los hijos no quieren ser como los padres. Esas cosas ya vienen aquí a la educación superior, ¿no? Con sus cualidades y sus atributos muy particulares. Pero todas esas tienen esa base, ¿no? De que esas son las condiciones en las que se enseña, ¿no? En este caso, quizás no tanto cambiarle la idea de la profesión, sino más bien consolidar, ¿no? Hacer que esos argumentos que él tiene se manifiesten en habilidades, en competencias. Ese quizás es nuestro logro más importante con el adulto universitario, ¿no? Y también, como ya preguntábamos al principio, casi la mayoría ya tiene su propio estilo de aprendizaje consolidado, ¿no? Es decir, ya es una habilidad porque, recuerden, ¿no? Primaria, secundaria, ya han hecho ejercicio de esa habilidad, ¿no? Se han convencido de que esas son las formas de aprender, entonces ya están como que consolidados en esos aprendizajes. Entonces lo que hay que hacer es entender esa realidad, tal vez un poco difícil de cambiar, y actuar con eso. Entonces, por eso se hace necesario, ¿no? Que tomemos en cuenta estas diferencias entre el adulto universitario y el joven o el adolescente o el niño, para que en ese contexto podamos encontrar en esas variables también una forma muy particular de hacer nuestra planificación didáctica, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué debemos evaluar los estilos de aprendizaje? Precisamente, ¿no? Porque eso nos va a permitir personalizar la enseñanza. Si bien no vamos a llegar a cubrir todas las diferencias, al final nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que hay un cierto porcentaje de estudiantes tiene este estilo, el otro tiene otro estilo, y hacer la planificación, el intercambio de estas actividades en función de esa referencia del estilo, ¿no? Es parte de una planificación académica. Es decir, como docentes debemos tener en cuenta eso, ¿no? Aparte de eso, evaluar los estilos de aprendizaje nos van a ayudar a motivar y también a mejorar el rendimiento académico, porque estás respondiendo a los intereses y las necesidades de esas personas que tienen, ¿no? Y que tú comprendes y los incorporas, ¿no? En ese sentido también es muy grato para el docente que el estilo de aprendizaje haya marcado una estrategia de intervención didáctica que te resulta muy provechosa, ¿no? Y que te resulta altamente satisfactoria, porque también te das cuenta cuando tú no llegas a los estudiantes y dices, no, algo ha pasado, algo ha fallado, y te sientes como esa especie de no haber logrado ese objetivo. Entonces, creo que ahí es bueno también tomar en cuenta este aspecto. Por otro lado, también debemos evaluar los estilos de aprendizaje porque los adultos tienen mayor diversidad de respuestas, ¿no? Por estas experiencias previas que les decía, ya están bien demarcadas sus estilos, y creo que no podemos obviar, ¿no? Y no podemos negar que ese estilo está definiendo tu intervención también. Y vayamos directamente a lo que habíamos propuesto, ¿no? La prueba BART. ¿Cómo podemos evaluar la prueba BART? En este caso, su estilo es identificar el estilo preferido de aprendizaje. Vamos a evaluar si va a ser visual, si va a ser oral, o en este caso de que
también de que pueda leer y escribir, ¿no? O pueda más tener este aprendizaje kinestésico. Em, este ejemplo que vamos a mostrar es bien sencillito, es fácil de aplicar y tiene también mucha facilidad en su uso, ¿no? Ahí está. Bueno, yo les voy a compartir la presentación y también un documentito que he preparado que seguramente en el WhatsApp nos vamos a poder intercambiar para que les llegue a ustedes, ¿no? Pero en forma resumida, estas cinco preguntas pueden ayudarnos a evaluar, ¿no? En este caso es responder simplemente a estas preguntas y ver, haciendo una especie de cuántas veces se ha marcado la letra A, B, C o D, ver si cuál es visual, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Visual, oral, de lectoescritura y de kinestésica. Entonces, en función de eso, tú puedes tomar en cuenta eh, cuántos tienen más estilo visual, estilo auditivo, estilo de lectoescritura o estilo kinestésico, ¿no? Si ustedes también para la próxima clase hacen una respuesta a estas preguntitas, tal vez ya puedan identificar su estilo de preferencia, ¿no? Como les digo, no es complejo, es simplemente ver cuántas veces has marcado la letra para que cuál de estas tiene más, ¿no? Más preponderancia en las respuestas y seguramente van a tener pues ese resultado. Entonces, así se evaluaría la prueba mm, BARC, ¿no? Eh, la otra prueba es el cuestionario de COP. Esta también es un cuestionario que evalúa el ciclo de aprendizaje. Está creado por este autor. Identifica el estilo de aprendizaje según el ciclo que Kolb plantea, ¿no? Hay otro también muy largo, el de Honey, ¿no? Que lo vamos a ver también y tengo un documento que puedo compartir con ustedes. Igual son preguntas, ¿no? En el caso de Honey es casi 80 preguntas, es mucho más amplio. Hay todo un texto que fundamenta, ¿no? Este cuestionario, el de Honey, el CHIS, que también se llama, pero que les voy a mostrar después. Igual que en el anterior son preguntas, ¿no? Y que al responder tenemos ese criterio, ¿no? Aquí están. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es responder a las preguntas. Eh, dice, como aquí, no debes repetir el mismo valor en la fila, ¿no? Entonces aquí lo que se pide es que tú coloques el que más parecido a ti, de estas cuatro, ¿cuál sería el más parecido? Por ejemplo, me involucro totalmente en las nuevas experiencias. Si es el más parecido a mí, coloco cuatro, ¿no? Pero en esta columnita no debe colocarse 2 veces 4 o 2 veces 3, ¿no? O sea, aquí tienes que priorizar, ¿no? Si has puesto 4, lo que te resta es el 3, el 2 y el 1, así de forma en la que tú vas a responder, ¿no? Y eh, el que más parecido a ti, el menos parecido a ti, esa sería la respuesta. Entonces, tú cuentas, contabilizas y tienes ahí el estilo, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Bueno, entonces seguiremos. Entonces son dos inventarios, ¿no? El BART y aquí, como les decía, la puntuación es sacar cuáles son más altos en cuanto a la respuesta. Y en el caso del cuestionario de Kolf, ahí tendrías que calcular de esta manera, ¿no? Eh, teniendo ya qué tipo de respuesta es más común, experiencia concreta, observación reflexiva, están abreviados, hay que hacer una especie de operación de resta y el resultado de la misma te va a dar este tipo de perfil, ¿no? Si es un asimilador, un convergente, un divergente o un acomodador. Cada uno tiene su estilo, ¿no? El asimilador, por ejemplo, prefiere teorías y modelos. El convergente, por ejemplo, le gusta aplicar ideas en la práctica. El divergente le gusta ser creativo y reflexivo. El acomodador aprende haciendo y sintiendo. Bueno, casi lo mismo que el otro, pero aquí un poquito más complejo. Sin embargo, estas son dos herramientitas pequeñas que se pueden utilizar en su clase, ¿no? Para evaluar o hacer la evaluación de este estilo de aprendizaje. Bueno, no debemos dejar de lado
También actualmente en el tema de los estilos de aprendizaje, las neurociencias han confirmado algunas hipótesis que se han ido sosteniendo en cuanto a la diversidad, ¿no? Hay un texto que también yo les puedo compartir de Raúl Ernesto Salas Silva del 2008 que justamente se llama así, Estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia. Se hace todo un estudio muy profundo acerca de cómo el cerebro justamente, ¿no? Hace estas diferencias en cuanto a los aprendizajes. Y desde esa perspectiva, algunas conclusiones he visto que es útil para la temática de ahora y fundamentar más un poco estos contenidos, ¿no? Eh, no debemos dejar de lado que los seres humanos somos diversos a nivel cerebral, ¿no? Porque esto nos va a permitir entender que esta diversidad no solamente se expresa a nivel anatómico, sino también a través de nuestras conductas. Eso que al principio marcábamos como tipo de preferencias en cuanto a nuestro estilo, también están determinados por una anatomía, ¿no? Y las neurociencias han explicado que esas inciden mucho en el aprendizaje humano. Y como estas también son fruto de un proceso, en realidad, el aprendizaje que va teniendo el niño cuando está en nivel inicial, en nivel primario y nivel secundario, ese tipo de aprendizaje va consolidando esa diversidad de la anatomía que tiene ese cerebro, privilegiando, ¿no? La parte sensorial o la parte emocional o la parte cerebral, ¿no? De esta perspectiva, uno tiene, ¿no? Un cerebro altamente eh, creativo, como es el cerebro sensorial o el cerebro más emocional, ¿no? Eso también está muy identificado entre los dos hemisferios que se han ido manejando como teorías, ¿no? De la neurociencia, atribuyéndole a un tipo de cerebro, a un hemisferio derecho o izquierdo, una cierta cualidad. Eso también se ha ido determinando y las neurociencias nos han aportado eso, ¿no? En fin, en la diversidad cerebral también nos indica que cada estudiante aprende de una forma única e irrepetible, ¿no? Por otro lado, también el cerebro se configura según la genética. Si bien tiene una carga genética, pero también la experiencia hace mucho, ¿no? Puede desconfigurar esa carga genética, incluso a tal punto que la experiencia puede modificar esos ámbitos del aprendizaje, ¿no? Y la neurociencia también ha demostrado, ya esto con aparatos muy sofisticados, que dos personas, aunque aprendan el mismo contenido, no aprenden de la misma forma a nivel cerebral. Los circuitos nerviosos que activa una persona cuando aprende, digamos, una canción entre uno y otro estudiante varían, ¿no? Varían entre, ahora hay esos aparatos que miden la actividad cerebral en detalle y ahí puedes apreciar que cuando uno habla y escucha, qué áreas del cerebro se activan y qué áreas participan, ¿no? Haciéndonos ver ahora actualmente que ese cerebro es amplio, ¿no? Compromete partes creativas, imaginativas, compromete partes racionales puramente o altamente emocionales, y esto hace que los cerebros sean, pues, una variación inmensa, ¿no? En cuanto a no solamente estas pequeñas sutilezas, ¿no? De qué áreas se activan, sino a la amplitud con que esa información puede generar una transformación en el cerebro, ¿no? Muchos de nosotros al escuchar nuestras experiencias combinan cosas, ¿no? Y eso se da por la situación en que el cerebro ha ido privilegiando ciertas áreas, ¿no? Ha ido privilegiando ciertos sectores en cuanto a información que llega a esas áreas del cerebro que se activan más que otros, ¿no? Una persona puede escuchar la palabra amor desde una frialdad de su experiencia o desde una emoción profunda, ¿no? De una experiencia amorosa muy única. Entonces, miren, esa misma palabra, ¿cómo puede activar distintas sensaciones? Y eso lo hace el cerebro por esa capacidad inmensa que tiene de diversificar sus reacciones, ¿no? Algunos escuchan la palabra amor y se les remueve los intestinos, o a otros les da una especie de calosfríos, ¿no? Miren cómo una palabra puede activar partes de tu cuerpo. Si una palabra es así, imagínense lo que hace un contenido,
un tema en sí, ¿no? ¿Qué produce en nuestro cuerpo? Y quizás los estilos se quedan muy cortitos cuando vemos la inmensidad de las reacciones que pueda crear nuestro cuerpo cuando escucha esa palabra, ese concepto o esa forma de aprender. Hay personas que cuando entran o ven, les gusta ver en videos o les gusta ver documentales, pero es diferente ver el documental que ir a la selva, ¿no? Ir a ese lugar donde muestran esas ruinas, ¿no? Y tener la impresión de todo ese detalle real en una experiencia muy vívida, muy concreta, ¿no? Ahí imagínense la cantidad de experiencias diferentes que puedan generar, ¿no? Estas diferencias generan pues los estilos de aprendizaje y la educación debe adaptarse y tomar en cuenta con estas recomendaciones de las neurociencias, ¿no? Y también, como les decía hace rato, nuestros estilos, que son formas personales y constantes de percibir, procesar y responder a un entorno educativo, ahí podemos diferenciar, ¿no? El estilo cognitivo, el estilo conceptual, el estilo afectivo y el estilo conductual. Y eso define también el cómo percibimos la información, que es la parte cognitiva, ¿no? El cerebro nos indica eso, ¿no? Cómo percibimos la información que se atribuye a conceptos cognitivos. Cómo organizamos nuestro conocimiento ya no es simplemente la cognición, sino cómo conceptualizamos esa experiencia y qué carga afectiva. En este momento, por ejemplo, estamos activando estas áreas, ¿no? Por ejemplo, tal vez algunos están tomando apuntes, otros están recordando con estas palabras, quizás otras conferencias, otros quizás están ya tratando de ordenar qué relación tiene uno con el otro, un tema con el otro y cómo también están percibiendo esta información. Eso está diferenciado por el cerebro y por el estilo también. Y de forma muy marcada también la neurociencia ha hecho una diferencia entre los dos hemisferios, como les decía, ¿no? El hemisferio izquierdo es más lógico, más analítico, más secuencial. En cambio, el hemisferio derecho es más global, más creativo, más emocional. Cada persona, dice, muestra una dominancia cerebral distinta. Algunos serán más de aplicación del cerebro derecho, ¿no? O del hemisferio derecho, perdón. O los otros serán más lógicos, ¿no? Más analíticos, esos que decíamos que tienen un estilo de aprendizaje abstracto, ¿no? Esos serán más estimulados por el lóbulo izquierdo. Incluso hay ahora la parte racional que llaman, ¿no? Que es otro tipo de eh, implicación, ¿no? No solamente son dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, ahora hay la parte frontal, que es la que impulsa, ¿no? La capacidad analítica, porque el hemisferio frontal se ha relacionado mucho con la planificación, con el control de la ejecución de las acciones que están dando como información o está recibiendo como información nuestro cerebro. Es la parte racional en el plano de la planificación, ¿no? De la evaluación, de la valoración. La planificación no es solamente ordenar las cosas, sino es encontrarle el sentido de para qué hacer de esa forma. Y eso había sido otra parte del cerebro que hace eso, ¿no? Que creo que lo vamos a ver aquí. Eh, bueno, ¿qué implicaciones pedagógicas tiene? Bueno, conocer el cerebro y sus relaciones a partir de las neurociencias nos permiten, pues, como decíamos hace rato, por un lado, identificar los estilos de aprendizaje, eh, también aplicar estrategias visuales, auditivas, kinestésicas, usar métodos cooperativos y multisensoriales, evitar los neuromitos, ¿no? De que a veces más parecería que fueran, como dice aquí, mitos, ¿no? Y no realidades concretas. También ahora las neurociencias nos están dando tanta información que están despejando un panorama que no es tan sencillo de abordar ni de asimilar, ¿no? Pero las neurociencias nos están dando mucha información sobre ese aspecto. Y por otro lado, ¿no? Si hay tanta diversidad a nivel cerebral, eso necesariamente, ¿no? Va a fomentar una enseñanza humanística inclusiva por estas variaciones que tiene el cerebro en sus diversas experiencias, ¿no? El cerebro, así como cada uno de nosotros tenemos esta experiencia, cada uno de nosotros valora esta experiencia y difiere uno del otro, ¿no? De esta charla, por ejemplo, no todos van a salir completamente satisfechos, tal vez tengan otras motivaciones, tal vez han captado un punto importante o ya conocían estos temas. Entonces, cada uno en su experiencia va a tener esta variación en cuanto a
al aprendizaje y al estilo que ha utilizado en ese momento en el que didácticamente se ha hecho la clase, ¿no? Y una reflexión final para terminar esta temática es que las neurociencias nos recuerdan que cada cerebro aprende a su manera, ya no es simplemente un estilo, ¿no? Es una manera muy particular a nivel anatómico de recibir y procesar y recordar información. Educar conciencia y empatía es formar con respeto. O sea, si no tomas en cuenta este aspecto, probablemente no tengas esa habilidad, ¿no? De ser estratégico en el momento de planificación. Y como un eslogan me ha parecido interesante rescatarlo, es que educar a la luz de la neurociencia no es enseñar más, sino enseñar mejor. No solamente hay que enseñar más, sino hay que enseñar mejor. Bueno, entonces yo con esta presentación habría terminado para la clase de hoy. Me gustaría que estos últimos minutos lo podamos dejar para preguntas, tal vez complementar algunas cosas que tienen ustedes como experiencia en la docencia. Estaría abierto a no solamente orientar, sino también asimilar alguna información que ustedes puedan compartir. Pues no voy a dejar de presentar. Entonces abriríamos para las preguntitas, tal vez opiniones, complementar la información. eh, Estoy abierto y todo oídos. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, mi nombre es Mercedes Colque. ¿Me escucha? Sí, sí, Mercedes, adelante, adelante. Ya, muchas gracias. Con esta explicación que usted ha dado, me ha hecho recuerdo, eh, a principios de docencia, no formal, sino más eh, experimental sería, en colegio he trabajado con niños pequeños y obviamente es muy distinto la aplicación. Ahora estoy con jóvenes, obviamente en la universidad, usted bien hablaba, ya son chicos grandes, pero ya con ciertas responsabilidades. Pero antes de entrar con la docencia en universidad, me ha tocado también trabajar con gente adulta muy mayor, a partir de 50, 60, 70 años, y donde la forma del aprendizaje me he dado cuenta que es muy distinta en esas tres etapas. Y ahora que lo escucho a usted, me parece la verdad interesante. Y me acuerdo que en lo de los adultos nos decían siempre que hay que empatizar en la forma como se enseña, porque cada ser humano a partir de esa edad, entre 50 y 60 años, vienen pues con ya una historia cargada, ¿no? Vienen con muchas cosas, sentimientos e historias, de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros aplicamos la enseñanza, a diferencia de los niños, ¿no? Que con los niños cosas repetitivas, acciones, todo, pero que no se aplica igual con adultos. Pero también hay este intermedio entre los estudiantes de la universidad. Más bien, muchas gracias. Me ayudó un poco a discernir esto y a empatizar. Gracias, muchas gracias, Luis. No, gracias a ti, pues, Mercedes, ¿no? Y evidentemente, a veces en la relación docente-estudiante, el hecho de que a un estudiante ya adulto le enfrentes es generar rivalidades, ¿no? Y probablemente más que tu propósito didáctico o educativo con esa persona, vas a generar una rivalidad si no tomas en cuenta este aspecto, ¿no? Que ellos ya son diferentes, ¿no? Como les dice, no son tan fácilmente manipulables, ellos te cuestionan. Y a veces ese cuestionamiento a tu docencia puede generar rivalidades y fuertes rivalidades, ¿no? Porque él está defendiendo su punto de vista, pues él está está defendiendo esa su experiencia. Y peor todavía cuando en muchos casos ocurre esto de que el docente es más joven que el estudiante, ¿no? Hay casos en que se tiene este tipo de experiencia, entonces el enfrentamiento es notorio, ¿no? Es decir, te ponen una barrera, como al decir, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿No? Más o menos así, en palabras, traducir este tipo de actitudes y generar ese tipo de ambientes en una docencia universitaria superior es generar un malestar, un clima de aula nada favorable, ¿no? Al aprendizaje. Y esa persona va a generar, va a arrastrar gente, ¿no? Y te va a dividir el aula o te va a
enfrentar, te va a estar constantemente evaluando, ¿no? Porque esa rivalidad ha surgido porque no has tomado en cuenta ese aspecto, ¿no? De que partes de una posición empática y también de reconocer que esa experiencia ha marcado ya en él. Y pues les decía, ¿no? No es aquí el objetivo convencerle, sino compartir, ¿no? Y un plano de respeto, escuchar, pero también eh, pedir eso, ¿no? Que te escuchen y sin ánimo de convencerle y manejar siempre eso en el plano del respeto. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque esa es la realidad de nuestros adultos universitarios que nos toquen en alguna medida, ¿no? Bueno, gracias, Mercedes, por la participación. Tal vez otra pregunta. Bien, entonces, si no hubiera nada a manera de resumen, creo que hemos hecho lo que hemos planteado al principio, ¿no? Definir un poco lo que es el estilo de aprendizaje, también presentarles dos instrumentitos muy elementales y quisiera que hasta el martes que venga puedan ustedes aplicarle con ustedes mismos o con sus estudiantes para ver, no es tan difícil, ¿no? Y si tienen dudas aún de aplicar ese instrumento, lo traen para la próxima clase y tomamos en cuenta. La próxima sesión va a ser tomar en cuenta esos insumos que habríamos recolectado en nuestra clase y construir, ¿no? Escenarios didácticos en lo que se llama ahora la docencia estratégica. Es decir, el docente planifica su acción, ¿no? Y si toma en cuenta los estilos de aprendizaje para planificar su intervención, debe variar estas acciones, ¿no? Y ese momento de la clase del martes vamos a compartir también interesantes experiencias en la planificación. Y de este tema también hay infinidad de recursos, ¿no? Hay muchos libros sobre estrategias didácticas para la educación superior, pero también para los otros niveles. Yo voy a compartirles también algún documento que tengo sobre estas estrategias didácticas para la educación superior. Hay otro, también otro tema que no lo vamos a tocar, pero sí es un buen referente, es la educación basada en competencias. Es una modalidad que tal vez han escuchado hablar, que es quizás la que mejor está respondiendo, ¿no? A la planificación didáctica actualmente en la educación superior. Y vamos a extraer de ese mundo conceptual algunas herramientas que me parecen muy útiles, ¿no? Para no solamente enfocarnos en el modelo de enseñanza basada en competencias, sino adaptarlo, ¿no? Aplicarlo en nuestra vida de docentes universitarios en estos ámbitos de la educación superior, pues, ¿no? Entonces, si no habría más preguntitas, yo quiero agradecerles el tiempito y les espero pues el martes, ¿no? Para que podamos compartir otra temática, ¿ya? Gracias y buenas noches entonces. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.